¿Qué pasa entonces aquí? Si nosotros corremos nuestro programa que se llama yepis.cpp, entonces lo compilamos y lo que va a pasar es que entonces, ahora sí, le voy a decir, y aquí tengo, por ejemplo, este que lee la cadena, y va a leer la cadena, por ejemplo, Pedrito. Y fíjense cómo está en minúsculas, ¿sí? Cuando yo imprima mi cadena original, yo la puedo imprimir con formato o sin formato. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando nosotros imprimimos cadenas, yo la puedo imprimir de dos formas. Y una es con formato y la otra es sin formato. Si ustedes recuerdan, nosotros ya pudimos hacer con el printf, porque tiene la letra F al final, pero necesita el formato con el %S. Y la forma que yo utilizo para imprimir sin formato es esta que está aquí, que es el PUT. Pero ¿qué sucede con el PUT? El PUT pertenece específicamente a una librería especializada en cadenas. ¿Cuál es? El put string, el string.h, ¿sí? Y este es lo que hace al final de cuentas, ¿sí? Pero esta me imprime solamente la cadena como está, pura. Mientras que con el printf yo puedo agarrar y decirle que prácticamente a completar ponerle texto y decirle que aquí es donde quiero que salga y que complete lo demás, que baje renglón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, si yo quiero una salida y complementarla con otro texto y que quede en medio inmersa mi cadena, pues utilizo un printf. Si yo solamente necesito mi cadena así pura que se mande a pantalla, utilizo el put. ¿Ok? Entonces, no hay más que dos formas de mandar imprimir estas cadenas, con formato o sin formato. ¿Sale? Ahora, ¿se fijaron cuál es la cadena original? Está en minúsculas. ¿Ya? Ahora, hay ciertas funciones que pertenecen a la librería string.h. Y entonces, ¿cuáles son esas librerías que pertenecen a la librería, funciones que pertenecen a la librería string.h? Por ejemplo, strlen, que es la función que me sirve para contar cuántos caracteres tiene una cadena. La función que se llama strlower, que es, o stringlower, que es para convertir una cadena a minúsculas. Y entonces, todas estas son funciones que pertenecen a la librería string.h, stringlower, stringupper, stringrev, y prácticamente cada vez que yo vaya a utilizar una función que comiencen con str, me van a aparecer, por ejemplo, en este caso aquí, y fíjense todas las que hay: cat, ¿sí? Char, compi, call, sprint. Todas estas librerías, lo que sucede es que hacen alguna acción específica con cadenas. Normalmente se les conoce como funciones para equilibrar cadenas. ¿Por qué? Porque ellas pueden copiar una cadena a otra cadena sin importar el tamaño. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo definí una cadena de tamaño 30 y otra cadena de tamaño 50. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando yo copio una cadena más grande a una cadena más chica, lo que va a pasar es que ella se va a encargar de equilibrar esa cadena y solamente truncar, porque así es como se dice, truncar el resto de los caracteres que no caben en esa cadena original. ¿Qué va a pasar? Bueno, si es al revés, pues no sucede nada. Yo puedo meter 30 caracteres perfectamente en una cadena de 50, ¿sí o no? Lo que no puedo hacer es 50 en una de 30. ¿Qué hace la función string copy? Bueno, se encarga de meter 29 caracteres y al final ponerle el carácter nulo. ¿Ok? De tal forma que entonces de esa forma yo voy a equilibrar mis cadenas. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues bastaría que con cadenas, bastaría con que yo le diera una revisada a la documentación de la librería string.h para saber todo lo que yo puedo hacer con esas cadenas. Las más comunes, más fáciles y prácticas ahorita sí que tenemos es esta. Para contar la cantidad de caracteres es str
len, ¿se fijan? Le mandó la cadena y me dice cuántos tiene. Fíjense, ¿dónde puse el % de? Porque esto es lo que me va a regresar esta función. Lo toma aquí y me dice 7 caracteres. str lower me convierte la cadena a minúsculas, esta me la convierte a mayúsculas y esta la pone al revés. Por ejemplo, tal vez no se nota ahí, pero por ejemplo aquí dice Pedrito y entonces al revés dice Otidudep. ¿Se fijan? Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo es hacer esto. Ahora, ¿qué pasaría si ahora yo mando a imprimir mi cadena? Y hasta en mayúsculas, ¿se fijaron? ¿Por qué? Porque aquí en Yepis prácticamente lo que vimos entonces es lo siguiente, que cuando yo la convertí a mayúsculas le estoy enviando como argumento la cadena. Y entonces, estas funciones tengo que tener cuidado con algunas, porque si yo mando la cadena original, la transforma. ¿Y qué pasa si digo, la quería original, no la quería modificar? ¿Qué hubiera tenido que hacer? Primero haber tenido que copiar los caracteres originales a otra cadena y la cadena copia, hacerle todas las modificaciones habidas y por haber, ¿sí o no? Fíjense cómo acá al final hay un comando otra vez y aquí hay otro strrep. ¿Ya vieron? Tuve que poner otro strrep aquí porque como modifica la cadena original, esta cadena original ya había perdido sentido, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo estaba ahora? Pues al revés, ¿sí o no? Y al estar al revés, si yo la quería volver a utilizar para algo más, ¿qué iba a pasar? Pues simplemente ya estaba al revés y ya no me servía. Fíjense, la voy a cancelar. Grabo, pero me tengo que salir de aquí. Ojo, porque esto es un menú. ¿Ya se fijaron? ¿Qué pasa si yo compilo este de yepis.cpp? Control Shift B y me dice que tengo errores. Pero fíjense este error, aquí me dice un error -1. Me dice que no pudo terminar este proceso, ¿se fijaron? Ahora, no es que esté mal mi código, lo que sucede es que aquí en ejecución todavía tengo en consola, todavía tengo corriendo mi programa, ¿ya vieron? Lo que tengo que hacer es salirme, ¿sí? Para que ya no esté en ejecución, porque cuando yo compilo, lo que trata de hacer mi programa es crear el ejecutable, y si el ejecutable ya estaba en ejecución, no puede sobreescribirlo, ¿ok? Ahí está, ahora sí, terminó correctamente, y entonces prácticamente ahí está. Ahora, viene de nuevo, lo vuelvo a compilar, y ahí está. Fíjense, voy a poner Pedrito. Ahí está, estaba en minúsculas, lo imprimo para que vean que estaba en minúsculas. Le meto la función string, Pedrito, Pedrito, y ahí está al revés en mayúsculas. ¿Ya vieron? ¿Qué pasa si lo vuelvo a imprimir? Ya no regresó en su forma original. Entonces, ¿qué hago ahorita? Si le vuelvo a poner 4, ¿sí? Ahí está, ¿se fijan? Y entonces, lo que va a pasar es que entonces, si ahora lo mando a imprimir, bueno, ya no cambió, ¿no? Tendría que volverla a leer. Entonces, fíjense cómo prácticamente por eso tendría que haberle dicho. Entonces, ¿cuál es si acaso lo único que sacaríamos de esto? Que entonces pongámoslo, tengan cuidado a la hora de que muevan su cadena o la transformen su cadena original. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta este punto? ¿No? Bueno, aquí le vamos a dejar para esta parte y lo que vamos a hacer es que entonces vamos a explicar cómo voy a utilizar esta función y cómo la creo en una librería propia. ¿Para qué? Porque qué chiste que tenga que poner, si mi librería para leer cadenas son 20 líneas, ¿se imaginan que tuviera que poner todas esas líneas? Entonces, aquí la idea es que digo, bueno, pues esta función pues me sirve para leer las cadenas. ¿Qué hago? Copio la función, me vengo por ejemplo aquí a basura, que es el que estaba trabajando hace rato.
la pongo aquí y pues claro, le copio el encabezado, ¿sí o no? Y entonces, ahí está. Termina con punto y coma. Y lo que hago ahora es que cada vez que quiero leer una cadena, yo ya no ocupo hacer todo esto. Fíjense. Solamente ocuparía hacer en el lugar de eso, ¿cómo se llamaba mi función? Mi get. Y necesito decirle, en este caso, solamente dos parámetros. ¿Cuál voy a leer? Cadena, coma, y le digo el tamaño. ¿Se fijan? Solamente ocupo esto. ¿Qué pasa con todo esto? El fluch, el get, tamaño, cadena. ¡Pum! Y entonces mi código se empieza a ver más bonito, ¿sí o no? Más limpio, más entendible. Claro, tengo la función sota acá, que no la puedo poner después en una librería. ¿Sí? Ah, ya está salido, entonces ahí está. Entonces, grabo, control shift B. ¿Se fijan? Y ahí está, terminamos correctamente, PowerShell, y entonces ahora sí, Sura, y ahí está, Pedrito, y listo. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a leer una cadena, la idea es que prácticamente utilicemos nuestra propia función de mi get, que se encarga de leer mi cadena y validarla para evitar errores. ¿Se entienden? ¿Qué va a pasar? Bueno, a lo mejor alguien dice, profe Yepis, qué flojera tener que escribir esa función todas las veces. Bueno, para eso lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a hacer una librería en la cual nada más mandemos llamar nuestro programa, ¿sí? Mandemos llamar la librería, pongamos la librería y todas nuestras funciones empiecen a estar ahí. ¿Ok? ¿Dudas?